Estamos conectados. Bien. Bien, se están conectando. Qué bendición. Buenas tardes. Vamos, dice Vivi. Bendiciones, Vivi. ¿Cómo está? ¿Quién tenemos? Natalia, Amigot, Adriana. Bien. Tatiana. Abraham. Bien, Adriana. Abrancito. Bien, se van conectando, ¿eh? Qué bueno. Los bendecimos en esta Nos vamos tarde. preparando. Estamos felices de poder estar conectados con ustedes, poder transmitirle una palabra de bendición, una palabra que trae aliento, que hace crecer nuestra fe, que hace crecer nuestra confianza en el Señor. Y yo creo que eso es lo que estamos necesitando en estos últimos tiempos. Así que queremos compartir con ustedes una palabra poderosísima. Vamos a comenzar esta transmisión orando, dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Todopoderoso, que Él hace posible que todas las cosas sucedan. Recuerden que nada sucede por casualidad, sino que Dios permite que todas las cosas sucedan. Por eso en esta tarde quiero que ahí también en su hogar podamos hacer una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios, te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu bondad, tu gran misericordia, Señor, esa misericordia que permanece por los siglos de los siglos, esa misericordia que se renueva cada mañana a favor de nuestras vidas. Padre, que en esta tarde tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra a nuestra mente, a nuestros corazones, y que podamos atesorar, Señor, tu palabra, ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias por el pan de cada día que nos da, Señor, este alimento espiritual que podemos en esta tarde tener y poder disfrutarlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Qué bueno estar conectados, ¿eh? Miriam, bendiciones, Dieguito, Mabel, Cristi, te mandamos un María beso Cristina, y un abrazo bendiciones, fuerte. Cristi, ¿cómo Te estás? extrañamos, Cristi, hace mucho que no te vemos. ¿Y cómo están llevando esa cuarentena, eh? Díganos, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la están llevando? Anoche compartíamos con la pastora y decíamos que nosotros estamos pasándola muy bien, como si estuviéramos en un crucero. No sé si alguna vez viajaron en un crucero, pero esta es una buena oportunidad para estar disfrutando de un crucero. Como les decía, nos cruzamos de la cocina al comedor, del comedor al baño, nos cruzamos del baño al living y así estamos, todo el día cruzándonos. Pero bueno, compartiendo en familia todo este tiempo y sabemos que cuando todo esto termine va a ser una gran bendición que nos podamos volver a encontrar. Yo le doy gracias a todos los hermanos que se preocupan por nosotros, que nos llaman, nos mandan mensajes, cómo están pastores, cómo la están llevando. Y bueno, la verdad que eso nos hace sentir bien, que no solamente te llamen para pedirte oración o te llamen para pedirte que vaya a su casa por X motivo, sino que también se preocupen por la familia. Y bueno, acá estamos un día más de estos 40 días de cuarentena. Esperemos que están diciendo que se puede llegar a alargar un poquito más. Pero bueno, sabemos que Dios hace las cosas como Él quiere. Y bueno, que en medio de toda esta pandemia, en medio de todo esto tan terrible que está pasando hoy, Dios está en control de todas las cosas, como lo decimos siempre. Claro. Porque Él es Dios. Así es. Él es Dios. Él sigue sentado en su trono alto y sublime. Amén. Sí, Señor. Él sigue siendo el mismo siempre.
esto no lo hace menos a Dios. Esto no le quita poder a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Claro. Como le dije, Él sigue sentado en su trono reinando con poder y gloria. Y en primer lugar, arrancamos esto diciendo que Dios no ha cambiado. Así es. Que la naturaleza de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios poderoso, soberano, sublime. Por eso en esta tarde queremos compartir con ustedes, queremos llevar esta palabra, este pensamiento, porque mucha gente dice, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Dios está sentado en su trono, Dios sigue reinando, Dios sigue manifestando su poder, Dios sigue haciendo milagros en medio de todo este caos. Y el diablo no puede hacer nada. Él no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Y si Dios le ha permitido hacer lo que Él está haciendo, infundiendo miedo, temor, incertidumbre, psicosis, como decíamos anoche, es porque Dios se lo ha permitido. El diablo no tiene poder sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios. Así es. Todo lo que Él está haciendo hoy es porque Dios se lo ha permitido. Entonces, queremos hablarte de esto hoy, de que no te olvides que Dios sigue reinando, que Dios sigue teniendo todo en su mano, todo está bajo control, que nada sucede si Él no lo permite, y si el diablo hace algo es porque Él se lo ha permitido. Acuérdense de Job, cuando Dios le permite a Job que toque los bienes, que toque la familia, que toque... Dios le permitió. A Satanás. O sea, si Satanás no podría haber hecho nada si Dios no se lo permitía. Claro. Entonces lo mismo sucede hoy. Si las tinieblas aparentemente están haciendo estrago hoy en el mundo es porque Dios se lo ha permitido. Entonces nosotros como sus hijos debemos tenerlo bien en claro eso, que nada sucede si Dios no lo permite. Amén, así es. Él dijo en el libro de Malaquías, Él dijo que Él no cambia. Dios no cambia. Dijo, porque yo Jehová no cambio. Él nunca cambia, Él sigue siendo el mismo. Amén, sí, Señor. Entonces nosotros los hombres cambiamos, Dios no cambia. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También en el libro de Santiago dice que en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Eso dice en el libro de Santiago. Entonces, si Él no cambia, si en él no se muta, Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios es el mismo el que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay, es el mismo. Ese mismo Dios que dijo, hágase la luz en el libro de Génesis y la luz fue hecha. Amén. Es el mismo Dios que hizo los valles, los ríos, los mares, los lagos. Es el mismo que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Dice que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y hoy, aunque los templos estén cerrados, Dios se sigue moviendo. Amén, así es. Dios está haciendo algo hoy, ahora, ya, en este preciso momento. Dios está haciendo algo. Claro, Él no está ajeno. Él no está ajeno a lo que estamos viviendo, a la situación que estamos pasando. Exactamente. Él está presente. Dios no está ajeno, y eso es muy bueno saberlo, Claro. De que Dios está tratando con nosotros en esta cuarentena. Dios nos está puliendo en esta cuarentena. Yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, la iglesia, íbamos muy acelerados. Estábamos muy ocupados, teníamos muchas actividades, pero poca intimidad. Entonces, estos
días que estamos viviendo, creo que Dios nos hizo apretar el stop de freno y la gente está orando como nunca hoy. La gente está leyendo la palabra como nunca. La gente está recibiendo revelación del cielo como nunca. Por eso digo que Dios está obrando, hoy sigue obrando. Amén. Como al principio dice que su espíritu se movía, hoy se sigue moviendo el Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Cuando decimos que Dios no cambia, que en Él no hay mudanza, que en Él no hay sombra de variación. ¿Usted se imaginó alguna vez una persona que le hizo un regalo? ¿Tuviste, mi amor, alguna persona que te dio un regalo, te hizo un favor y vos dijiste, qué buena persona que es esta? Como diría mi hermano Angelito, qué clac. No dice crack, dice qué clac. Qué genia. Qué estupenda que es esta persona. Cuando necesitabas un favor, te lo hizo. Claro. Te bendijo de una u otra manera. Y lo primero que usted pensó, dijo esta persona, o quizá usted no lo pensó, sino que se lo dijo. Qué genio que sos, qué crack que sos, qué buena persona que es esta. Y alguna vez esa misma persona a la que le dijiste genio, le dijiste crack, dijiste qué buena persona, este es un pan de Dios. A este lo único que le falta es conocer a Dios. Pero un día esa persona te dejó de bendecir, esa persona te dañó, esa persona no era tan buena como pensaba, esa persona te borró del Facebook, esa persona te eliminó del grupo y tuviste un pensamiento como me ha pasado a mí y decir, la verdad, no era tan buena como parecía. Entonces a veces nosotros vemos que la gente cambia, que la gente no es tan grosa como pensamos, que la gente no es tan fantástica como pensamos, que la gente no es tan genia como pensamos. Claro. Pero ahora en esta tarde yo quiero que nosotros podamos tener este pensamiento en la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Cómo es la relación que nosotros tenemos con Dios? ¿Alguna vez Dios contestó alguna oración suya? Amén, claro que sí. ¿Alguna vez usted estaba pidiéndole algo a Dios y Dios se lo dio? Amén. Y usted se pudo dar cuenta de la gran provisión de Dios. Usted le dijo, Señor, abrime una puerta de trabajo. Dios te bendijo, Dios te abrió una buena puerta de trabajo. Claro. ¿Alguna vez le dijiste, Señor, saná a mi familiar que está enfermo? Y Dios lo sanó, Dios obró un milagro. Y hubo mucho gozo en tu corazón. Y vos tenías ganas de contárselo a todo el mundo, decir, no sabés, qué bueno es Dios, qué glorioso, qué grande, qué poderoso es Dios. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Dios es bueno. Por eso es que el libro de Santiago dice que en Él no hay mudanza. Dice el libro de Santiago, en Él no hay sombra de variación, Él es Dios. Por eso nosotros vemos las relaciones de nosotros entre personas y algunos no somos tan buenos como parecemos. Pero Dios sí es bueno. Amén, así es. Dios es muy bueno.
Y cuando decimos que Dios es bueno, Él realmente es grandioso, es increíble, es poderoso. Dios es fiel, Dios es amoroso. Amén, sí, Señor. Por eso quiero que reflexionemos en esta tarde. Cuando pasamos por problemas, cuando pareciera que Dios no nos contesta, porque esa es la otra parte, ¿verdad? Claro. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te responde una oración, cuando le pedimos algo y Dios nos lo da, como el trabajo, la salud, la finanza. Pero ¿qué pasa cuando está la otra parte? Claro. A veces como que también renegamos o rezongamos también y decimos que no está Dios cuando lo necesitamos. Pero Dios suelta los recursos y Él abre puertas cuando Él cree que es necesario para cada uno de nosotros. Por ahí quizás no tenemos que ser como esos nenitos malcriados que pataleamos un poquito y Dios va a soltar lo que nosotros queremos o le estamos pidiendo en ese tiempo. Yo creo que Dios hace las cosas a su debido tiempo y cuando Él ve que podemos sostener esa bendición que Él nos quiere dar y bendecir, Él lo hace. Por eso los tiempos son de Dios también. Y como decimos, que Él es un Dios fiel. Aunque muchas veces somos infieles a nuestro Dios, a este Dios que servimos, a este Dios que hace todo por nosotros y que hizo y lo seguirá haciendo. Muchas veces somos infieles a Él, pero como dice su palabra, Él permanece fiel y todo lo que nos hace falta, Él lo va a suplir. Por eso yo creo que Dios está en todo tiempo, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos viviendo momentos de dolor, cuando estamos viviendo momentos de alegría. Dios siempre está presente y eso es lo bueno que tenemos los hijos de Dios, que podemos contar con este Dios, sea cual sea la situación, sea cual sea el momento que tengamos que atravesar aquí en la tierra. Por eso decimos que nuestro Dios es un Dios fiel y que Él permanece siempre. Cuando hay lágrimas, cuando hay dolor en el corazón, cuando uno está triste y siente que Dios no está, que Dios está lejos, que Dios no te escucha, que ya no lo ves con tanta claridad cuando le dijiste, Señor, abrime esa puerta y Él te la abrió. Que ya no lo sentís tan cerca, no sentís tanto la gloria, la unción, el poder, como cuando sanó al enfermo que vos le estabas pidiendo. Ahí el hombre cambia. Ahí su sentimiento hacia Dios ya no es el mismo. Por eso cuando no sentís cerca a Dios, tu corazón realmente sigue creyendo en Él. ¿Tu corazón sigue creyendo, declarando y confesando que Él es bueno? ¿Seguís creyendo en tu corazón que Él es fiel, que Él es poderoso? En medio de toda esta pandemia la cual estamos viviendo hoy, tenemos que seguir creyendo que Dios es fiel. Amén. Tenemos que seguir creyendo que Dios es poderoso, que Él es grandioso, que Dios es un Dios de milagro. No tenemos que flaquear, tenemos que entender que en Él no hay sombra de variación. Amén. Que Él sigue siendo Dios en medio de todo este caos que está viviendo el planeta Tierra. Dios es Dios cuando te abre puerta. Dios es Dios cuando te sana al enfermo. Dios es Dios cuando restaura tu matrimonio. Dios es Dios cuando hay dinero en tu bolsillo. Dios es Dios cuando todas las cosas van bien, pero también Él es Dios cuando te sentís solo, cuando te sentís lejos de su presencia, cuando sentís que todos te abandonan, cuando sentís que las puertas se te cierran, cuando te ves en medio de la enfermedad, cuando ves que las cosas ya no tienen solución, cuando ves cómo tu finanza se derriba, cuando ves que tu matrimonio se desarma. Yo quiero que en esta tarde entiendas que Dios sigue siendo Dios. Amén.
que Él no ha cambiado. Dice el libro de Malaquía, yo soy Jehová, el Dios que no cambia. Amén. Él sigue haciendo milagros. Por eso te animamos en esta tarde a que sigas creyendo que Dios puede hacer un milagro en tu familia, Amén. que Dios puede hacer un milagro en tu matrimonio, que Dios puede hacer un milagro en tu finanza, que Dios puede hacer... Alguien me dijo, oh pastor, ahora la iglesia está cerrada, ¿cómo se van a pagar las cuentas? ¿Cómo se va a pagar la luz? ¿Cómo se va? Tranquilo, Dios sigue siendo Dios. Claro. Y Dios nunca desampara a sus hijos. Amén, así es. Dios está con nosotros. Dios sigue siendo Dios y hoy lo creo más que nunca. Así que no te desesperes, no pierdas la fe que tiene grande galardón. Amén, Señor. Que ahí en tu corazón sigas creyendo que Dios es fiel. Que esta palabra entre, la escuches en tus oídos y entre a lo profundo de tu corazón. Dios sigue siendo fiel en medio de toda esta pandemia. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue haciendo milagros. Así es, lo creemos. Que alguien diga amén, por favor, por ahí. ¿Cuántos pueden decir? Y si quiere, póngalo ahí. Dígale, Dios sigue siendo fiel conmigo. Amén, Señor. Vamos, ponga ahí, Dios sigue siendo fiel conmigo. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios sigue siendo fiel. Amén. Qué hermosa palabra. Hoy me ministraba el Señor con esto. Porque a pesar de todas las cosas, Dios sigue siendo fiel. Él nos está guardando, Él está guardando nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Dios se encarga de todo, Él sigue siendo fiel. Amén. Aunque estés en el día más oscuro de tu vida, Dios siempre seguirá siendo fiel. Amén. Así es. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 14, dice lo siguiente. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¡Wow! ¡Qué palabra! Hermosa palabra, claro. En el día del bien, Gozarnos, gozate del bien. alegrarnos. Alegrate, disfrutá cuando las cosas te vayan bien. Cuando las cosas salgan como vos querés que salgan. Ahí es cuando tenés que disfrutar, gozarte con la familia, con los hijos, con tu papá, tu mamá. Disfrutarlo mientras los tengas. Goza del bien. Amén. Y estos días que tenemos para estar en casa con la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, los nietos, gozate, disfrutalo. Porque no siempre pasa esto. Claro. Que tenemos 40 Hay tiempo días. para todo. 40 días. Sí, hay tiempo para todo. Es verdad. Qué bendición. Amén. Qué bendición que podamos tener este tiempo. En el día del bien, gozá del bien. Gozá, disfrutá, hermano. Disfrutá lo que hoy estás viviendo. Y luego sigue diciendo, en el día de la adversidad, Considerar el tiempo. considera, Claro. considera. El momento que se vive en la adversidad. No es fácil, pero yo creo que uno tiene que pensar y considerar el tiempo que vivimos. O sea, así como nos alegramos en el bien, también alegrarnos en la adversidad. O sea, considerar el tiempo, por qué nos suceden las cosas que hoy en día estamos viviendo, hoy nos estamos atravesando. Considerar el tiempo de la adversidad. Yo creo que Dios no deja de ser Dios cuando estamos viviendo estas adversidades. Dios está presente, como decíamos al comienzo. Él no está ajeno a lo que estamos viviendo, a lo que estamos atravesando. Dios está muy presente. Él está siempre viendo la necesidad de sus hijos y supliendo las necesidades. Así que en el día de la adversidad, considerar, ¿no es cierto?, por qué estamos viviendo, por qué estamos atravesando ese momento. Si hoy las cosas no están resultando como queremos, tenemos que considerarlo, tenemos que tenerlo en cuenta. Claro. Como dice la pastora, ¿por qué estoy pasando esto hoy? ¿Por qué estoy atravesando este momento? ¿Por qué las cosas me van así o no salen como yo quiero? Bueno, acá la palabra te lo dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 14.
En el día del bien gozate, pero si las cosas no van bien, en el día de la adversidad, considera, tenelo en cuenta. Claro. Ahora dice, Dios hizo tanto el día del gozo como el día de la adversidad. Dice, Dios hizo tanto lo uno como el otro. Claro. O sea que Dios sigue siendo Dios cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Así es. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. O sea, Dios nos está ministrando en esta tarde muy fuerte con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, como yo siempre digo en manera de chiste en la iglesia, ¿no? Que hay mucha gente que tiene fe del 5 al 15 y que hay gozo y alegría del 5 al 15. Cuando se le termina el dinero y tienen que pegar el estirón hasta el otro 5 y ya andan con la cara de tortuga, ya no andan tan contentos, ya no andan tan felices. Pero Dios sigue siendo el mismo. Claro. Hay una palabra muy, muy linda en un salmo que dice que Dios nos sacó a nosotros del hoyo cenagoso. Dios nos sacó a nosotros del pozo de la desesperación. Amén, así es. Y ahí en el pozo, ahí en el hoyo cenagoso, ahí en el lodo, ahí en el fango, Dios estaba con nosotros y Dios seguía siendo Dios. Dice que Él nos sacó desde el pozo cenagoso. Del lodo. Del lodo cenagoso. Del pozo de la oscuridad. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén, así es. Cuando estábamos dentro del pozo, Él era Dios. Y cuando nos sacó del pozo, sigue siendo Dios. Así es. Por eso tenemos que entender esto. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. El día de la alegría y el día de la tristeza. ¿Para qué? Para tratar con nosotros, con nuestro carácter. Que nosotros podamos formar nuestro carácter en este tiempo. Yo creo que ahí en tu casa Dios está tratando con tu carácter. Porque acá pasa en casa. A veces nos reímos, jugamos, saltamos. Al ratito tenemos que andar con los guantes de boxeo. Pero tranquilo, siempre está acá la pastora poniendo paz, calmando las aguas, que todo tiene que estar tranquilo, porque Dios está orando, Dios está en control de todo. Así que nos gozamos porque sabemos que nuestro Dios sigue sentado en su trono. Claro. En medio de toda esta pandemia, en medio de todo este COVID-19 que está haciendo estrago en el planeta Tierra, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue reinando con poder y gloria. Amén. Y nosotros somos sus hijos. Claro. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Claro. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es un buen tiempo para que nosotros podamos profundizar en nuestra relación con Dios. Y saber esto, que si Dios no ha cambiado, que si Dios sigue siendo ese Dios fiel, Amén. ese Dios bueno, ese Dios poderoso, ese Dios bondadoso, ese Dios que tiene misericordia cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando nosotros erramos. Él no te apunta con el dedo, no te condena, no te dice hijo del demonio, no te manda al infierno, sino que Él extiende su brazo de amor y misericordia y te vuelve a traer a sus brazos. Claro. Como el hijo pródigo. Así es. Se fue, terminó comiendo comida con los cerdos, con los chanchos, algarroba, pero un día se dio cuenta, recapacitó, reaccionó. Esta palabra, consideró que en la casa del Padre, aún los jornaleros, los que trabajaban para su papá, estaban mejor que él. Claro. Entonces consideró el día malo que él estaba viviendo y dijo, mejor voy a volver a la casa de mi Padre. No hay nada más lindo que volver a los brazos del Señor. No hay nada más lindo que volver a la casa del Padre y volver a sentir ese abrazo, ese calor, esa seguridad que solamente la podemos encontrar en los brazos de nuestro Dios.
Por eso en esta tarde hay una verdad en nosotros, los hombres, los cristianos, Claro. que nosotros cambiamos constantemente, estamos cambiando. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de hablar y actuar cambia. Yo creo que cuando el hijo pródigo estaba en la casa del padre, tenía un vocabulario, y esto pasa con mucha gente. En la iglesia tienen un vocabulario, Sí. llegan al Señor, cambia su manera de pensar, porque Romanos capítulo 12, verso 2 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder comprender, para que podamos saber, para que nos podamos dar cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, cuál es su voluntad agradable, perfecta. Entonces, lo que yo veo es que cuando nos alejamos de Dios, cambia nuestra manera de pensar de nuevo. Y dice la Biblia, su estado vuelve a ser 7 veces peor. Y andamos por la vida como que si nunca hubiésemos conocido el amor del Padre. Entonces creo que hoy Dios está llamando al arrepentimiento a mucha gente, a muchos hijos pródigos que andan por la vida con un pensamiento distinto, pensando que ya no hay solución, metido en el lodo cenagoso. Claro. O que todo está perdido también. O que todo está perdido. Claro. Pero lo único que tenés que hacer es poner tu dedo en la nariz y darte cuenta que respirás y que si estás vivo, si estás respirando, hay esperanza. Claro. Hay esperanza para que vuelva a los brazos del Padre, para que vuelvan a cambiar esos pensamientos. Por eso hablamos de que el hombre cambia su manera de pensar, el hombre cambia sus prioridades. Claro. Muchas veces queremos creer en Dios y queremos hacer las cosas bien, queremos que todo funcione, pero de pronto cambiamos. Y ya no nos importa si las cosas salen bien o no, ya no amamos tanto a Dios, mi pensamiento cambió, no quiero ir más a la iglesia, no quiero más ser una buena persona. Yo lo veo en las redes sociales, ¿cuánta gente hay que dice, me cansé de ser bueno? ¿Quién te dijo que eras bueno? Si a Jesús cuando le dijeron, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Amén, sí, Señor. Imagínense que si Dios dijera, me cansé de toda esta humanidad mala, perversa, corrupta, pero como Dios es Dios y en Él no hay sombra de variación y Él no puede negarse a sí mismo, porque iría en contra de su palabra, en contra de su voluntad, en contra de sí mismo, porque Él dijo, yo soy un Dios fiel, Amén. yo permanezco fiel. Por eso, mire, hay otra verdad, que una es la verdad del hombre, que el hombre cambia Claro. su manera de pensar. De acuerdo a las circunstancias también, ¿no? De acuerdo a las Cambia. circunstancias. Hoy queremos, mañana no queremos. Hoy quiero que Dios me use, mañana me usa Satanás. Hoy hago el bien, mañana hago el mal. El hombre cambia. Pero hay una verdad tremenda, mire, que Dios jamás cambia. Claro. Dios jamás cambia, Dios sigue siendo el mismo. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 13, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y ese es nuestro Dios. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, Qué tremendo. ya que no puede negarse a sí mismo. O sea, se da cuenta que Él no puede ir en contra de su naturaleza. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo un Dios fiel. Él sigue siendo amoroso. Él sigue siendo misericordioso. Amén. Él sigue siendo compasivo. Él sigue siendo detallista. Amén, así es.
Dios es un Dios bueno, un Dios detallista. Él sigue siendo tu creador. Amén. Él sigue siendo aquel que sopló vida en el vientre de tu madre. Así es. Él sigue siendo tu salvador. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo tu ayudador. Él sigue siendo tu papá. Así es. Él sigue siendo tu amigo fiel. Él sigue siendo el que te da la paz. Amén. Él sigue siendo tu refugio. Así es. Él sigue siendo tu mayor consuelo cuando todos te dejan de lado. Él sigue siendo tu roca fuerte. Él sigue siendo el dador de tu vida. Él sigue siendo tu amor incondicional. Él sigue